Ahora hago el saludo oficial, porque aunque ya saludé a la iglesia local, ahora quiero saludar a todos los que en diferentes países nos estarán escuchando. No te vayas, Fabián, por si el teléfono falla, porque la semana pasada entró un anuncio mientras yo predicaba y tumbó el mensaje. Tenemos alguien, tiene que estar ahí pendiente de alguien, por si acaso. Bueno, honramos al Señor porque nuevamente el Señor nos permite estar aquí en el templo. Es un día de gracia, un día de bendición, un día donde por la mañana la presencia del Señor nos ha visitado. Hemos tenido un devocional glorioso donde hemos sentido su presencia y ahora llegó la hora de predicar la palabra del Señor. Y yo honro a Dios por este privilegio, porque hoy voy a la segunda parte del mensaje que comencé a predicar la semana pasada sobre el tema antes que nazca Icabod. ¿Lo recuerdan? Antes que nazca Icabod. Y aunque me va a tomar un momentito para llegar a Icabod, porque quiero ir a la historia paso por paso para luego llegar a la razón del Icabod, quiero que usted se mantenga pendiente de esta palabra. Estamos ubicados en el primer libro de Samuel, el capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Y yo solamente estoy utilizando el versículo primero como referencia. Ya lo tienen. Leo nuevamente a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Pueden sentarse. Ya la hermana Mercedes presentó este mensaje ante el Señor para que sea Dios el que siga hablando a través de mis labios. Quiero que nos ubiquemos en el capítulo 2, porque estuvimos hablando la semana pasada acerca de una serie de situaciones que se parecen en nuestros días a lo que se vivía en aquel tiempo, el tiempo de Elí. Una nota muy importante que yo tengo que hacer en el día de hoy es que no todos los que ministran conocen a Jehová. Y esta es una frase que debe de ponerme a pensar a mí y a todos los que escuchan esta palabra. Y usted dirá, ¿cómo es posible? Pues sí. La palabra conocer es una palabra muy profunda. Y esta semana yo escuchaba a través de un canal de Italia, en italiano, escuchaba a ese pastor de Italia dando la interpretación de la palabra conocer del griego a nuestro español. Y yo me sorprendí porque no tenía idea de la profundidad que tenía la palabra conocer en el griego. En realidad, conocer va más allá de yo tener contacto físico con alguien. Esto es muy importante saberlo. Entonces, hay gente que ve a Dios a través de la Biblia, que predica la palabra del Señor, pero no han conocido al Señor. Y esto suena como extraño, pero la Biblia lo prueba. Porque la Biblia habla y dice que Samuel, criado en el templo, no conocía a Jehová. Y la palabra no le había sido revelada. Y la Biblia me dice que los hijos de Elí, que eran sacerdotes, no conocían a Jehová. ¿Usted puede entender eso? Eran los ministros del altar. Eran los que se supone que guiaran al pueblo en el conocimiento del Dios verdadero y no conocían la persona hacia quien tenían que dirigir al pueblo. Mire, la impiedad de los hijos de Elí llegó a tal forma que en el versículo 13 al 17 de este capítulo 2, la Biblia nos habla de que ellos eran hombres malos, eran hombres impíos, eran hombres que no tenían conocimiento de Jehová. Y del 13 al 17 nos muestra la impiedad de esos hombres y nos da un ejemplo claro de qué era lo que hacían. Luego, del versículo 27 al versículo 34, vemos cómo Dios se ve provocado a ira. ¿Sabe que la Biblia dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Cuando el temor a Jehová se pierde,
el ser humano está tocando una línea muy peligrosa. Está llegando a un límite donde se le ha olvidado que Jehová es Dios santo, fuerte y celoso. Dice la Biblia eso. Y que también la Biblia dice que Dios es amor, lo dice Juan, ¿verdad? Pero también la Biblia nos dice que Dios es fuego consumidor. Vemos cada rato en la televisión, por ahí a gente hablando muy bonito acerca de Dios. Y la gente dice, no, yo no puedo aceptar ese carácter que me presentan de un Dios que eche a la gente al infierno, de que Dios destruye las ciudades. Bueno, vaya a la Biblia. Porque la Biblia habla de cuántas veces Dios se sintió airado porque la gente perdió el temor a Él, lo provocaron a ira. Y esto pasó con los hijos de Elí. Provocaron a Jehová a ira al grado que Dios envía un mensajero, que la Biblia no dice el nombre. Yo no sé a quién fue el que Dios envió, porque la Biblia dice que Dios envió a un mensajero que fuera donde Elí, el varón. Y ese hombre viene, ¿sabe qué? A dictarle la sentencia. Versículo 27 al 34, yo lo quiero leer en este momento. Fíjese bien. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase éfod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, escuche esto, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me deshonran serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos, que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Si yo hubiera sido Elí, yo creo que yo me hubiera rapado la cabeza, como hacía la costumbre de aquel tiempo, me hubiera quitado mis ropas, las hubiera desgarrado, me hubiera vestido de saco y me hubiera cubierto de ceniza, que era la costumbre de aquel tiempo, y me hubiera puesto en el piso boca abajo a invocar, ten de mí misericordia, Jehová. Ten de mí misericordia, Jehová. Estaría día y noche clamándole a Dios por piedad por mi alma, por mi familia, por el sacerdocio, porque Dios había cambiado de parecer. Y la Biblia nos dice a nosotros que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque Dios establece una voluntad perfecta que Él tiene para con el hombre. Pero la voluntad de Dios muchas veces se convierte en una voluntad permisible a causa de la falta de temor que tienen los hombres de Dios. Y hay gente que Dios los llama y se desvían en el camino, que Dios hace planes y que Dios le da el plano de su vida. Se lo presenta a ellos y le dice, esto es lo que yo quiero y voy a hacer contigo. Pero esa palabra que Dios ha dicho, Dios te la ha dado a ti para que tú la honres. Porque si usted se va al libro de Deuteronomio, la Biblia nos habla de que Dios en un momento dado le dice a Israel, estas son las cosas que sucederán para ti si te guardas mi palabra. Bendito serás en tu casa,
Bendito serás en el campo. Bendita será la mesa de tu casa. Bendita será tu mujer. Benditos serán tus hijos. Todo eso, pero es condicional. Le dice, si tú guardas esta palabra. Pero luego en el mismo capítulo le dice, pero si tú no guardas esta palabra que yo te prescribo hoy, tú serás maldito en la casa. Serás maldito en la calle. Tu mujer será maldito. Tus hijos serán malditos. ¿Se da cuenta? O sea, hay promesas en la Biblia que son promesas con condición. Depende de la actitud del hombre hacia Dios y del respeto y el temor reverente que manifestemos hacia Dios para que Dios cumpla en nosotros sus promesas. Por eso es que hay gente que hoy en día está muy equivocada con este evangelio moderno. Los otros días yo estaba corrigiendo a alguien, y no sé si esto lo mencioné aquí antes, porque la Biblia ha tomado aquella expresión, o sea, la gente ha tomado aquella expresión que le dijo el apóstol Pablo al carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces yo oigo a todos los cristianos hoy diciendo, no, porque es promesa de Dios que mis hijos se van a salvar. Y viven todo el tiempo repitiendo eso, y cuando yo me voy a la Biblia, no encuentro esa expresión dentro de las promesas que Dios prometió por su boca al pueblo, sino que esas palabras las dijo el apóstol Pablo en un momento específico al carcelero de Filipo. Pero eso no era una promesa para todos los creyentes. Y la gente está recortada de eso. Entonces hay gente que usted lo ve que dice, no, porque mi papá es pastor. No, porque mi papá es mi mamá es misionera. No, porque Dios los usa y viven una vida de pecado recostados de que Dios los va a juzgar a ellos por el expediente de sus padres. Pues lamentablemente tengo que decirle que no, porque la Biblia dice que no pagará el padre por el hijo, ni el hijo por el padre, sino que el alma que pecare, esa morirá. Y esto nos demuestra a nosotros la individualidad del alma. O sea, las almas no son colectivas. Las almas son individuales y cada cual se presentará ante la presencia de Dios individualmente. Así es que el hecho de que tu papá o tu mamá sean predicadores no garantiza tu salvación. La salvación de tu alma te corresponde buscarla a ti personalmente. Y yo soy testigo de hijos de hombres santos de Dios que han muerto en pecado, en muertes trágicas, que los han matado, como una experiencia que yo conté aquí de un pastor que yo fui a una iglesia una vez a predicar y todo el culto era un culto como de luto. Yo no sabía lo que estaba pasando y cuando termino yo de predicar le pregunto al pastor, pastor, ¿qué pasó aquí? Que todo el mundo está hablando como de luto, y él se me quedó mirando y me dijo, ¿usted no se dio cuenta de las noticias que publicaron esta semana pasada en la televisión? Le dije, ¿de cuál de ellas? Dijo, de aquel joven que fue a un Burger King a hacer un asalto. Y cuando fue a asaltar, la persona que él fue a asaltar era un policía que estaba con la novia comiendo el Burger King. Pero el policía sacó el arma y le disparó al ladrón que lo iba a asaltar y lo mató. Y en el mismo momento el ladrón había disparado y mató al policía. El ladrón mató al policía y el policía mató al ladrón. Y aquel pastor con lágrimas en los ojos me dijo, ese ladrón era mi hijo. Se había nacido y criado en la iglesia. Había sido presidente de jóvenes, músico de la iglesia, y hacía apenas un mes que se había apartado de la iglesia y se hizo amigo de un asaltante, y ese era su primer asalto. ¿Oyó esto? Ese era su primer asalto, y el pastor me decía con lágrimas, y mi hijo se fue al infierno. Y usted dirá, ¿cómo está seguro? Bueno, porque la Biblia dice que los homicidas no entrarán. Y si la Biblia lo dice, él murió matando gente y los homicidas no entran. No, la Biblia dice que los borrachos no entran. Y hoy hay predicadores que están mandando para el cielo a todo el mundo. Y yo ayer hablaba con un cuñado mío que estaba en mi casa visitándome. Y yo decía, yo no entiendo hoy cuál es el concepto real de los predicadores del evangelio que estamos mandando a todo el mundo para el cielo. Y usted va a los velorios y va a los entierros y los pastores mandan hasta el tecato que murió embollado en una droga, lo mandan para el cielo. Y aquel que es un ladrón que mata todos los días lo mandan para el cielo. Y están mandando a todos los criminales para el cielo. Oiga, pero qué sorpresa grande nos vamos a llegar cuando lleguemos a la presencia del Señor. Porque mucha gente a las que se le cantó cuando ya se pase lista y que se dieron cultos gloriosos en esta tierra en su velorio, no están en la presencia del Señor, porque la Biblia es clara y la Biblia dice que el que vive en pecado no heredará el reino de los cielos.
Y la Biblia es clara y nos declara directamente, lo dice, que tenemos que saber que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los borrachos, ni los que consultan a los muertos, ni los que se echan con varones, y comienza por ahí a descifrar uno por uno. Dice la Biblia, no entrarán, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces no podemos adornar la Biblia hoy en día y tratar de vivir como Elí, sabiendo que lo que sus hijos estaban haciendo malo estaba provocando la ira del Dios Santo, y ahora Dios tiene que enviar un mensajero. ¿Y sabe por qué Dios hizo eso? Porque aquí lo que nos está mostrando es que el Dios que Elí le servía era un Dios de misericordia. Es un Dios que da oportunidades, y es el Dios que yo le sirvo hoy, que llama al pueblo al arrepentimiento, que llama a la iglesia al altar de nuevo, que llama a los predicadores a nacer otra vez, que llama a todo aquel que predica el evangelio a volver nuevamente al altar de la santidad y a apartarnos de todo aquello que no alaba ni glorifica el nombre del Señor. Aleluya. Dios está dando oportunidad, y yo creo, sinceramente creo, que este mensaje que Dios me ha dado a mí para predicarlo en todos estos días, y que hace 2 años que mi espíritu estaba peleando con este tema para predicarlo, es una oportunidad que Dios está dando al pueblo, para que el pueblo abra los ojos y se acuerde que es una oportunidad nueva. Dios me está utilizando hoy a mí como un vocero, como envió aquel vocero a Elí a decirle: mira lo que va a pasar con tu casa, porque no te has arrepentido, porque has hecho lo malo, porque no me has honrado. Me arrepiento de haberte puesto ahí en el lugar. Y Dios hoy en día le duele en el corazón por hombres y mujeres que Él llamó a predicar el evangelio, y que hoy en día se han corrompido y que viven en pecado y que predican como que nada pasó. Oiga, se han olvidado de que Jehová es santo, de que Dios es santo, y que Él nos llama a nosotros a ser santos. Gloria al que vive. Sé que no es fácil decir la verdad, pero Dios se cansa. Y no me refiero al cansancio físico, porque Dios no es hombre como tú y yo. No es un cansancio físico. Pero no en vano la Biblia dice: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Ahí Dios le pone un término a su paciencia. Fíjese: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. ¿Sabe? Hay iglesias donde ya Dios no está. Pastor, ¿qué usted dice? Sí. Hay templos que ya no se predica la palabra de Dios en el altar. Hay lugares que la gente entra vacía y sale muerta, porque el fuego del altar se apagó hace mucho tiempo. Porque como los hijos de Aarón, que eran sacerdotes, no los de Elí, los de Aarón, se atrevieron a ofrecerle a Jehová fuego extraño en el altar, y Jehová los mató. Y Dios va a matar pronto. Y Dios va a matar pronto. Y vamos a oír noticias de gente conocidas. Y vamos a oír noticias de pastores renombrados y de líderes evangélicos de mucha fama en el mundo. Y vamos a oír noticias tristes de ellos, porque Jehová se cansó de los que están buscando la fama, se cansó de los que están buscando protagonismo, se cansó de los que están buscando la gloria. Montones de cantantes serán desechados de los altares. Dios los humillará, porque el Dios que yo conozco es un Dios que es real. Y nunca me olvido la experiencia que yo viví en mi juventud, porque el evangelio que yo conozco, en el que Dios se manifestaba y que Dios reprendía. ¿Cuánto llegaron a haber reprensiones aquí? Yo recuerdo un joven en mi juventud. Estábamos en la iglesia. Era el músico de la batería. Y eso pasó en la iglesia de Lijas, donde yo perseveraba. Era el músico de la batería. Cantaba. Y se fue con su novia, que era inconversa. Ya estaba la primera desobediencia, porque era ayuda desigual. Y se fue con su novia y fornicó con la novia. Y llegó a la iglesia muy tranquilo por la noche y se sentó a tocar la batería. Porque cuando se pierde el temor, pasa esto.
Y cuando comenzó a tocar la batería, yo recuerdo que estábamos cantando un corito. Eso fue en el templo viejo, antes de ir a construirse el nuevo, aquel grande. Y de momento bajó como la nube de Dios. Mire, y entró de momento una bendición con un viento recio. Y toda aquella iglesia fue llena del poder del Espíritu Santo. Y empezó toda esa gente a glorificar a Dios, a danzar en el Espíritu como se danzaba antes. Que era una danza no ensayada, una danza no programada, sino una danza genuina, donde se danzaba en el Espíritu y se danzaba en orden. No era desorden, porque había desorden en muchos sitios, pero el Espíritu es ordenado. Y cuando aquel viento como que entró así, como por este lado, hizo así, dio la mano, dio la vuelta, y cuando llegó a la batería, el que estaba en la batería, el Señor lo levantó, lo sacó como con un viento, mire, lo arrancó de la batería y lo tiró contra los balaustres del altar de la iglesia. Y cuando lo tiró ese viento así, le partió la frente. Le partió la frente. Y comenzó aquel muchacho a gritar allí, y el Señor en el piso, el hombre bañado en sangre. Todo el mundo temblando en la iglesia, hasta que el muchacho pidió clemencia. Yo recuerdo, yo era presidente, y pidió clemencia y me confesó su pecado. Y me dijo, Dios casi me mata porque yo pequé, y estando en pecado vine a tocar la batería. Ese es el Dios que yo conozco. Si hoy el día hay alguien que me juzga y dice eso es fanatismo, eso es emocionalismo, que se lo pregunten a aquel. Que se le pregunten a aquella persona que él llegó tranquilo, no sabiendo que en un momento dado iba a haber una intervención del Espíritu Santo, que es la que falta hoy en la iglesia. Hoy hace falta una intervención del Espíritu Santo en los altares. Hoy hace falta una intervención de la iglesia en los cantantes. Hoy hace falta una intervención del Espíritu Santo en los miembros. Hace falta una intervención del Espíritu Santo en la congregación para que volvamos a ver la gloria de Dios. Porque la iglesia en nuestros tiempos se ha conformado a reunirse el domingo. Cantamos 3 himnos, cantamos 2 coros, oímos la palabra, oímos el mensaje y hasta el domingo que viene. Y no nos volvemos a ver. Gloria a Dios para siempre. Y estamos en la casa y no sacamos una hora para orar. Estamos metidos en el Facebook, estamos metidos en el WhatsApp, estamos metidos en el Instagram. Y Dios lo hemos echado a una gaveta, lo hemos metido en la gaveta. Y Jehová pasará revista. Y cuando Dios se levante y comience a pasar revista, vamos a ver los ataúdes, cómo Dios comenzará, como en el tiempo de la iglesia primitiva, a matar a Ananías y a matar a Zafiras en los templos, porque Jehová sigue siendo el Dios del tiempo de Elí, y todavía Dios se arrepiente de llamar a gente, se arrepiente de haber llamado a muchos, que se le ha olvidado que Jehová es santo. Pecan en la semana, fornican cuando nadie los ve, adulteran. Mira, hermanos, es una vergüenza para el pueblo angélico ver cómo hay altares llenos de adúlteros, gente adulterando a diestra y a siniestra. Yo nunca en la vida había visto una desfachatez tan grande en el pueblo de Dios. Desde la década de los 70 y pico, los 80, que se metió un demonio dentro de las iglesias. Yo no sé si ustedes recuerdan aquel caso que había aquí en Guaynabo. Yo nunca me voy a olvidar de eso. De una iglesia que se levantó aquí en Guaynabo, que había una supuesta profetisa que echaba y que aceite por las manos. ¿Se acuerdan de eso, Lizaida? Portal del Cielo se llamaba. Voy a citar el nombre. Y venía gente de todos lados porque supuestamente la profetisa echaba aceite por las manos y las manos llenas de aceite. Mire, y se metió un espíritu del demonio, porque aquello no es de Dios. Y le profetizó al pastor que el pastor se había casado mal, que la esposa que él tenía no era la que Dios tenía para él, y que como él se había casado mal, esa profetisa era la esposa que el pastor tenía para él. Ese es un espíritu del demonio, porque la Biblia no se contradice. Y aquel líder se divorció de su esposa y se casó con la profetisa. Le abrió las puertas a Satanás. Al cabo del tiempo descubrieron que aquella era una profetisa falsa, que se ponía unas bombitas aquí de goma, con unos tubitos finitos por aquí que le salía puntita por debajo de la manga, que siempre estaba con manga larga, y cada vez que decía, ahora viene el aceite, claro, cada vez que hacía así, apretaba la bombita de aceite y el chorro de aceite le caía en la palma de la mano. Y la gente incauta, tontos en las iglesias, porque hay mucha gente en la iglesia que son incautos, que se dejan llevar por emociones, y que dicen por ahí jumea y van corriendo a ver de dónde sale el humo.
Y dicen, jumea por allá, y van corriendo. Mira, hermano, hay que ser serios. Hay que ser serios y respetar la santidad de Dios. Dios no es un Dios de espectáculos. Y a partir de ahí, usted oye un montón de predicadores hablando sandeces. Predicadores en los altares y pastores de estos grandes que hablan por ahí diciendo que en la iglesia de ellos y que cae oro, escarcha de oro. Si eso fuera cierto, todos los miembros fueran millonarios. No, que hay escarcha y que de oro. Y la gente como babieca se van corriendo a buscar el oro que cae del cielo en las iglesias. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Una vez llegó una mujer por ahí que lloraba y que lágrimas de cristal. ¿Se acuerdan? Y todo el mundo, mire qué milagro grande. Mire, Dios no tiene que hacer ningún ese tipo de señales para mostrar su poder. Yo a la conclusión que he llegado es que hay un montón de brujos metidos en los templos, de espiritistas metidos en los templos, y que están haciendo un montón de señales que no tienen nada que ver con la Biblia. No, porque después dicen, no, lo que pasa es que cosas mayores que las que el Señor hizo, vamos a hacer. Ahora, a mí lo que me importa es que Dios no hace nada sin una razón determinada. Porque aún en el tiempo de Jesús, cuando llegó a un lugar y le dijeron, haz milagro, tú eres el Mesías, haz milagro. Y Jesús, ¿qué hizo? Le dio la espalda y dijo, esta generación mala y perversa pide milagro. Pues miren, el milagro que van a ver, la señal que van a ver es la de Jonás. Y se refería a que él resucitaría al tercer día. Como Jonás estuvo en el vientre del pez, que él estaría 3 días en el vientre de la tierra y resucitaría. Y no quiso hacer milagros. ¿Sabe por qué? Porque Dios no hace milagros para dar espectáculos. Dios, cuando hace milagros, los hace para manifestar su gloria. Y cada vez que Dios hace un milagro para manifestar su gloria, Dios lo hace para beneficiar a los suyos, para beneficiar a aquellos que necesitan de Él. Yo creo en los milagros y he visto cientos de milagros en mi vida. Creo en ellos porque yo soy testigo y los que están aquí lo saben. Yo soy un muerto resucitado, desahuciado, olvidado por la ciencia, porque para mí no había vida. Y el 27 de diciembre se cumplieron 8 años de que Dios me devolvió la vida, después de yo haber estado 3 años en un proceso tan terrible, un mes sin poder tener conocimiento de esta tierra, y estoy aquí. Soy un milagro. Soy un milagro porque le sirvo al Dios de los milagros. Pero Dios no me sanó a mí para darle gloria a los médicos del auxilio mutuo. Dios me dio la vida para que yo me pare en los altares y en las calles y testifique que todavía Jehová sigue siendo Dios y que todavía Dios hace milagros en su pueblo, porque Él quiere la gloria. La gloria le pertenece a Él. Gloria a Dios. Ahora, lo que estamos viviendo es precisamente el tiempo de Elí. Mire, la gente le interesa el dinero. Oiga, y qué tremendo error. ¿Sabe que pronto el dinero perderá su valor? La Biblia lo dice. Ya ahorita el dólar no vale. Todas las monedas del mundo perderán su valor. Existirá una moneda virtual que será para todo el mundo. Así que todo lo que tienes en la casa guardado, de nada te va a valer. Lo que tienes en el banco, los bancos van a ser todos propiedad de los gobiernos, y los gobiernos van a hacer con el dinero tuyo lo que ellos quieren, porque eso es así. Ese es el nuevo orden mundial. Oye, hermano, vive el día de hoy glorificando a Dios. Aprovecha las bendiciones que tienes para glorificar a Dios. Y si predica para su gloria. Si cantas, canta para su gloria. Yo sé que mi mensaje llega al mundo. Yo sé que este mensaje va a llegar a diferentes países del mundo y le quiero dirigir la palabra a ellos. A todos esos cantantes que pretenden glorificar a Dios con una música que no es música espiritual, arrepiéntete. Nace de nuevo. Porque la Biblia dice que tenemos que alabar a Dios con cánticos espirituales, no con cánticos que provoquen el cuerpo y la carne. Es hora de dejar los espectáculos que se están dando en los conciertos de la iglesia, que son peores que los conciertos del mundo. ¿Vieron la barbaridad de la iglesia del Cash Luna? No sé cuántos han visto en estos días que han publicado por las redes la barbaridad de un supuesto concierto cristiano, hermano, que es una cosa increíble lo que se ve allí dentro.
Cientos y miles de personas brincando, saltando, corriendo con luces de colores, una música pero terrible, peor que las discotecas. ¿Y Dios está ahí? No. Cuando Saúl fue enviado por Dios a Amalek, Dios le dijo: destruye todo lo que hay allí porque todo lo que es abominación. Y vino Saúl y perdonó lo mejor del ganado y de las ovejas y se los trajo. Y cuando Samuel le pregunta qué balido de ovejas es ese y qué bramido de vacas, él le dijo: es que el pueblo perdonó lo mejor para ofrecérselo a Jehová en sacrificio. Y Samuel le dijo: mejor es la obediencia que los sacrificios, la prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Acaso se agrada a Jehová de que yo le ofrece la basura que otro botó? ¿Acaso Dios quiere que yo saque la abominación del mundo donde Él te sacó a ti? Cada rato están hablando de que los reggaetoneros se convierten. Y tan pronto se convierte un reggaetonero de esos que nosotros conocemos muy famosos, se apoderan de las redes de todo el mundo y es una cosa increíble. La gloria de ese reggaetonero es tremendo, pero pasan 2 semanas y los veo otra vez en lo mismo, cantando igual, bailando igual. Pues para mí eso no es una conversión, porque conversión significa cambiar un estilo, cambiar una forma y convertirlo en otro estilo, en otra forma. Y eso se llama nuevo nacimiento. Y en el nuevo nacimiento muere el viejo hombre ligado al pecado y ligado a las costumbres y los hábitos de este mundo. Y comenzamos una vida nueva en Cristo, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así que tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio, hermanos, en el que se convierte. Entonces, Dios es un Dios de oportunidades y nos llama hoy al arrepentimiento. Joel, el profeta Joel, dijo que proclamáramos ayuno y que gimiéramos desde el altar. Es más, que salga hasta el novio de su tálamo. Llamó a que todo el mundo se agarrara de los cuernos del altar y que gimiera a Jehová por misericordia. Ha llegado ese momento en que hay que volver a orar y a pedirle a Dios que tenga misericordia de la iglesia. Porque decía, no sé si fue MacArthur los otros días, en algo que yo leí de él, que decía que en el tiempo final el mensaje no era para evangelizar al mundo, sino para evangelizar la iglesia. Porque la iglesia necesita ser evangelizada. Porque la iglesia, muchos de los que se convirtieron y vivieron 10, 20 años en rectitud, hoy en día necesitan reconciliarse, convertirse y nacer de nuevo. Porque se le perdió el nuevo nacimiento en el camino, están muertos en delitos y pecados de nuevo. Entonces, Dios envía al varón y le da la sentencia de lo que va a pasar. Pero fíjense, hay secretos que Dios siempre guarda. Porque yo estaba estudiando esta porción bíblica y en el versículo 34 la Biblia dice: sucederá que en un mismo día, Ofni y Fines, tus hijos morirán. Pero Dios se reservó el otro secreto porque le ocultó que él también moriría ese día. Dios no se lo dijo a Eli. Dios le dijo: sucederá que el mismo día Ofni y Fines morirán. Pero no le dijo: pero la sentencia te alcanzará a ti. Y lo triste del caso es que el día que muere Ofni y Fines también muere Eli. El mismo día, porque hay cositas que Dios las guarda. Hay secretos que son personales y que Dios no los revela, porque Dios quiere, hermano, hacernos a nosotros una pregunta, que es una pregunta que tú y yo nos podemos contestar nuevamente. ¿Qué hago yo hoy ante la presencia de Dios? ¿Estaré yo incluido en la sentencia? ¿Estaré yo incluido en la profecía? Voy a ir a Dios para que Dios tenga de mí misericordia. Fíjese, le he hablado toda esta parte, la primera prueba de la condición de Israel. En el capítulo 3, versículo 1, que es donde hemos concentrado la base de este mensaje, la Biblia nos da la segunda prueba de la condición terrible espiritual que vivía Israel cuando dice: la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Sabe que Dios es un Dios que se ha manifestado a su pueblo? Y hay un periodo de la historia o de las dispensaciones que le llama el tiempo de los profetas, ¿verdad? Y Dios utilizaba diferentes profetas y de tiempo en tiempo Dios hablaba al pueblo. Pero hay una cosa que debe preocupar a los creyentes y es el silencio de Dios. Los predicadores toman ese tema un día y predíquelo. El silencio de Dios. Es un tema bien bueno, Virgilio, Edgardo, Lizaida, Carmencita, Fabián, los que predican, agarran ese tema. Cuando Dios guarda silencio, ¿qué será lo que quiere decir? El tiempo de silencio de Dios es un tiempo de peligro. Es un tiempo de incógnita.
Es un tiempo de advertencia. Cuando Dios guarda silencio es que está diciendo, tu condición es tan mal delante de mí que no quiero ni que me escuches. Porque lo que tengo que decirte, el que lo oiga, le van a reventar los oídos. Fíjese. Y la Biblia dice ahí que en el tiempo en que Samuel ministraba ante la presencia de Jehová, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Y dónde estaba Elí? Sentado en la silla, comiendo, gordo como una batea, comiéndose la grasa, los hijos, y sabe Dios cuántos pedacitos le llevaban a él también. ¿Sabe Dios? Sí, porque es que si Dios lo incluye a él en la manifestación de su juicio, era que también él tenía parte de la culpa, porque la Biblia dice que él veía lo que los hijos hacían. Entonces, mira, hermano, yo creo que usted sepa algo. Usted no puede ser muy blandengue. Los padres de hoy le tienen miedo al Estado. Porque el Estado en Puerto Rico y en gran parte del mundo le quitaron la autoridad a los padres. Pero mire, usted es padre y usted es madre. Usted no sea muy blandengue. No. Cuando usted vea que su hijo está haciendo lo incorrecto, corríjalo. Corríjalo, hermano. La Biblia lo dice. Porque la psicología, loco. La psicología tiene mucha locura dentro. Que usted disculpe, hay hombres de Dios que yo los respeto. El pastor nuestro Esteban Tapia, que lo menciono por nombre, es un gran hombre de Dios, un psicólogo de profesión. Un hombre muy profesional en su trabajo y un hombre muy serio en lo ministerial. Y él usa la psicología correctamente como debe ser usada. Pero hay más psicólogos locos que los mismos que tratan con ellos. Psicólogos que no saben, no tienen la nariz. Y que confunden más a la gente. Sí, hermano, los mandan a la gente a hacer cosas que ponen a uno del psicólogo, termina en el psiquiatra. Porque muchos psicólogos necesitan psiquiatras para que los traten a ellos. Y psiquiatras necesitan psiquiatras también. Esta es verdad. Esta es la realidad del mundo en que vivimos. Pues los psicólogos se le ocurrió decir que tú no puedes darle una nalgada a tu hijo porque le causas un trauma. Yo no tengo trauma. Y ahí me quemaron las nalgas. Y cuando ya no era nalga, porque me dejaron hasta chumbo, cogieron la correa y la vara. Y es bíblico. La psicología está equivocada. ¿Por qué está equivocada? Porque la Biblia en Proverbios 23 dice: no rehuses castigar al muchacho con vara. ¿Oyó? Eso lo dice la Biblia en Proverbios, el hombre más sabio que vivió en esta tierra. No rehuses castigar al muchacho con vara, pues si lo castigas con vara no morirá. Fíjese lo que dice. Así que castígalo con vara y librará su alma del infierno. ¡Wow! ¿Qué poder tiene la vara? ¿Qué poder tiene la vara? Porque cuando el padre y la madre usan la varita, especialmente esa de tamarindo o esa de guayaba, que se te marca, te hace reconocer que sobre ti hay una autoridad, que si te corrige con la vara es porque te ama y te quiere librar del infierno. Pero ¿por qué hoy en día tenemos a la juventud de mi país? Mire cómo está Puerto Rico esta semana. Masacre sobre masacre. Mataron 5 en Ceiba el mismo día. Mire cómo quemaron ese montón de carros. Por allá se fue por Ponce, ¿verdad? Todos los días yo no me animo ya a ver las noticias de Puerto Rico. Es que no me animo. Porque usted prende la televisión en el 4, en el 2 por la mañana televisión y lo vuelven loco con las noticias de sangre. A las 12 del mediodía vuelven y nos repiten la misma tragedia. A las 5 de la tarde vuelven y nos repiten la tercera. Así es que nos dan desayuno sangre, almuerzo sangre y cena sangre. Y por último, a las 10 y 11 de la noche nos acaban de matar la noche. Porque vuelven a darnos más sangre. Esa es la noticia de mi país. ¿Y sabe quiénes son los culpables? Número 1, el gobierno. ¿Por qué el gobierno? Porque le quitó la autoridad a los padres.
Porque pusieron leyes para que los padres no pudieran corregir a sus hijos. Número 2. Sí, cuando digo el gobierno, el departamento de la familia, el departamento de servicios sociales. Todo eso son cómplices de la crisis que vivimos hoy aquí. Porque mi mamá me dio con la correa, a mí me dio con la vara y no me mató. Pero me puso vergüenza. Me enseñó a ser un hombre de bien. Y si hoy estoy aquí en este altar predicando el evangelio y soy un ministro del evangelio, es porque cuando llegó el momento en que alguien me ofreció droga, me acordé de la vara que mami tenía en casa y dije, si la fumo, me matan con la vara. Y no me metí la droga. Y cuando me invitaron a irme a hacer esto y a hacer lo otro, pensaba yo que en casa había una autoridad que me iba a corregir y que tenía que darle cuenta. Pero como le quitaron el poder a los papás, pues ahora los hijos salen y cuando llegan no le dan cuenta a los padres, entran a la hora que les da la gana, ellos visten como les da la gana, están llenos de tatuajes que parecen, eso es una cosa increíble, parecen monstruos, de la cabeza a los pies, porque eso es una cosa increíble. En mi barrio hay un joven hermano que tiene tatuajes de la cabeza a los pies, al grado que me dicen que tiene una serpiente tallada que le da la vuelta a todo el cuerpo, perdonando, y termina la cabeza, ¿sabe dónde? En su pene. Todo el cuerpo de la cabeza a los pies es un tatuaje. Pero los padres no pueden tener autoridad porque cuando la muchachita a los 13 años le da la gana de hacerse el tatuaje, la madre alcahueta es la primera que la lleva a hacerse el tatuaje. Y cuando el nene de 11, 12 años que todavía está de pamper, que todavía no sabe ni lavar los calzoncillos, ni las muchachas, ni los panties, los padres son los primeros alcahuetes que los llevan y los entrenan a hacer el mal. Montones de padres corruptos que cuando el muchachito tiene 13 y 14 años los van a entrenar en un prostíbulo con una prostituta para que se haga macho. Esa es la cultura hispana en muchos países. Y por eso estamos como estamos. Una sociedad sin valores. Una sociedad sin principio. Una sociedad sin respeto a la autoridad, ni eclesiástica ni gubernamental. Y cuando digo eclesiástica, mire, la gente antes respetaba el templo. Aún los que no conocían la Biblia, que eran inconversos, respetaban el templo. Y cuando iban a la iglesia, se vestían lo mejor que podían vestirse, recatados, con respeto, porque iban al lugar donde se adoraba a Dios. Ahora es preciso ver cómo la gente va a los templos, aún a los de etiqueta evangélica y pentecostal, que le esté malo a que le esté malo. Porque yo predico en diferentes iglesias, en diferentes concilios, y veo gente que me da vergüenza cuando entran a la iglesia. Veo músicos en los altares, hermano, mire, en pantalones cortos en los altares, con maones rotos, blue jeans se llama en otros países, con un hueco aquí, que la mitad del muslo está por fuera y está en el altar de Dios. Oiga, cuando la Biblia a mí me dice que a los que Dios llamaba a ministrar, le daba hasta la medida de la ropa que tenían que ponerse para que estuvieran santos ante su presencia. Porque hay que reconocer ante quién estamos adorando. Aquí viene gente a presentar niños. Claro, los niños son de Cristo. Y yo, si un cristiano viene y presenta a su niño, yo se lo presento con mucho gusto. Porque sé que él está haciendo un compromiso ante Dios de criar a ese niño en el temor de Dios. Pero hay inconversos que le sucede como aquella gente que seguía a Jesús, que no eran de parte del grupo de Jesús, pero que tenían niños y se los presentaban para que Jesús los tocase y los bendijera. Pues yo me baso en eso bíblico, y si alguien me trae un niño aquí, yo oro por él para que Dios lo bendiga. No se lo dedico a Dios, porque para dedicárselo la madre y el padre tienen que ser cristianos, porque ese es el ejemplo que Dios Ana se dedicó a Samuel a Dios, porque los padres temían a Dios. Ahora, un hijo de un inconverso, yo oro por él, se lo presento a Dios sin hacer una dedicación. Simplemente oro por protección para que Dios lo ayude a esos padres y que vengan al evangelio. Pero yo recuerdo que antes una persona venía al templo, católica o impía o donde fuera, venía a presentar a un niño al templo y se ponía un traje, se cubría su cuerpo, venía reverente al altar a pararse ahí a presentar al niño. Ahora no. Ahora, yo he tenido casos, aquí vi una vez una persona a presentar a un niño, mira hermano, y llegó con un descote, con toda la espalda por fuera hasta acá.
Y tuvimos que pedirle que se cubriera con un manto, que se cubriera con un abrigo. Porque es que usted no viene para la discoteca ni viene para la fiesta. Usted no viene aquí para un bar. Usted viene para la casa de Dios, del Dios Santo, que merece respeto. Y antes que nazca Icabod, Dios va a matar un montón de gente que está permitiendo que los templos se profanen. Antes que nazca Icabod, antes que la gloria en totalidad se vaya del templo, Dios va a seguir poniendo orden en la casa de Dios. Hermano, Dios lo va a hacer. Esto es increíble. Yo fui a una iglesia a predicar, y lo voy a decir aquí hoy, y no prediqué, me fui. Cuando yo veo a la pastora que se sube al altar con unos pantalones de esos que le dicen pescadores, que son unos pantaloncitos a la mitad de la batata aquí, ceñiditos, bien pegaditos así. Yo estoy en esa iglesia ahí, cuando de momento veo que la pastora sube al altar con unos pantaloncitos así, la pastora, y se para en el altar, y allí levantaba las manos, y allí hablaba en lengua y cuantas cosas. Y cuando aquella señora se sentó en su asiento, hermanos, disculpen, todas las partes íntimas se le notaban completitas. Yo estoy sentado en el primer banco y yo lo primero que dije fue, en esta iglesia hay gente que antes de convertirse eran adúlteros, eran mujeriegos, tal vez hasta violadores. Y vinieron a la iglesia buscando refugio para que Dios le cambiara su conducta y su estilo de vivir. Entonces cuando llegan a la iglesia vienen a sentarse en ese banco y lo primero que miran al altar es a una pastora que en vez de ayudarlos a dejarse de esa vieja vida y de esa costumbre que tenía, le está alimentando su mente mala. Porque el recuerdo de lo que eran se lo están volviendo a vivir cuando están viendo esa líder que está sentada y que supuestamente es sacerdotisa de Dios y que supuestamente que predica el evangelio, pero es un mal ejemplo. Están en la misma familia de Elí. Están en la familia de Elí y Dios va a seguir bajando los altares a pastoras y a pastores que se han creído dueños de la obra de Dios y se han olvidado de que Jehová es santo, santo, santo. ¿Sabe que la Biblia habla de lo que se conoce en la teología como el tresagio? El tresagio se le conoce como el dicho de tres dichos. Eso es el tresagio. El dicho de tres dichos. ¿Cuál es? Santo, santo, santo. Santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu. Y ahora Él te dice a ti, me dice a mí, sed santos, porque yo soy santo. Y sin santidad nadie me verá. Dios le bendiga, Dios le guarde. Esta es la segunda parte. Lo dejamos aquí. Yo no me voy hasta fin de febrero, así que tengo para seguir por aquí con este tema mientras me dé vida. Para adelante y volvamos al altar de Dios. Que Dios le bendiga. Muchas gracias.